Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Bueno, estamos hablando sobre los yo soy de Cristo. Cristo dijo yo soy, ¿verdad? Y bueno, estoy consultando con los boletines que le he dado anteriormente y ya hemos visto en Juan capítulo 6 el primer yo soy, cuando Cristo dijo yo soy el pan de vida. Gracias a Dios, Él es nuestro alimento espiritual. La semana pasada hicimos en base a Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Bueno, y hoy, 24 de diciembre, vamos a hacer el tercer Yo Soy del Evangelio de San Juan. Y usted ya tiene ahí su boletín, así que abra su boletín, queridos hermanos, coja su lápiz, su lapicero, o como siempre le digo a las damas, si no tienen lápiz ni lapicero, ¿qué cosa pueden agarrar las damas? Su lápiz de ceja, ¿verdad? El lápiz labial no, porque no se puede escribir, ¿no? El lápiz labial solamente es para que ponga en el espejo de un lugar una amenaza de muerte, nada más pone, ¿no? Ya vas a ver, pone en el espejo, ¿ya? Pero el lápiz de cejas sí se puede escribir. Muy bien, entonces, estamos ahora en Juan capítulo 10, por favor, Juan capítulo número 10, Juan capítulo número 10, vamos a ver en lo que aquí encontramos. Ok, entonces Juan capítulo 10. Ahora, Juan capítulo 10, hermano, déjeme irle diciendo que creo que todos sabemos qué habla aquí, pero aquí está, vamos a decir así, entrelazado, porque es un mismo discurso, está mezclado los dos yo soy de Jesús. Aquí en Juan capítulo 10 hay dos yo soy de Jesús. Por ejemplo, en el versículo número 7, Juan capítulo 10, en el versículo número 7, la última parte del versículo 7 dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas. Y luego más adelante en el versículo número 11, él dice, yo soy el buen pastor. Y en Juan capítulo 10, estos son los dos yo soy que Jesús va a hablarles a sus discípulos y a nosotros también. Pero esta sección, hermano, es un poquito difícil de estudiar en el sentido de llevar un orden estricto, porque como es un mismo discurso en el cual Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, y luego dice, yo soy el buen pastor, él entrelaza y, hermano, y está ahí desarrollando estos dos temas. Ahora, este capítulo 10 de San Juan, hermanos míos, es una continuación del capítulo 9. Realmente es una sola historia, es un solo desarrollo de un mismo evento que ocurrió, y le digo, es un mismo evento que ocurrió en un mismo lugar, en una misma ocasión, con las mismas personas que están ahí presentes. Si usted mire el capítulo 9, usted va a ver que en el capítulo 9 va a ocurrir que el Señor Jesucristo, como dice el título del capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento, y esto ocurre en la ciudad de Jerusalén. Y cuando Jesús sana a este ciego de nacimiento, lógicamente este hombre pasa de tinieblas a luz. Va a ocurrir una reacción inmediata por parte de los líderes religiosos, llámense fariseos, saduceos, los sacerdotes que estaban ahí presentes en la ciudad. Y estas personas van a reaccionar, primero reaccionan en contra del ciego, o del ex ciego, que nunca sabemos su nombre, en el cielo sabremos el nombre de este hombre, y reaccionan contra él expulsándolo de la sinagoga de los judíos. Y luego reaccionan todos estos líderes religiosos contra la persona que había sanado al ciego, el Señor Jesucristo. Entonces, usted tenga en mente este cuadro, porque es crucial para el tema que vamos a comenzar a desarrollar esta mañana. El Señor Jesucristo está en este lugar, en el patio del templo. Está ahí el ciego, están los saduceos, están los fariseos, están los sacerdotes, que eran hombres religiosos. Y solamente decirles de que los sacerdotes en aquel entonces también ejercían funciones de gobierno en el área civil.
Y están todas estas personas ahí presentes, y bueno, y lógicamente seguramente había curiosos ahí también, pero estaban estas personas ahí, y Jesucristo a estas personas les comienza a hablar ya en el capítulo 10, ahora sí entrando al capítulo 10, les comienza a hablar acerca de un redil, acerca de las ovejas, les comienza a hablar, primeramente les va a decir, yo soy la puerta de las ovejas, luego le va a decir, yo soy el buen pastor. Ahora, quizás uno se pregunta, ¿y por qué no dijo solamente yo soy el pastor? En base al Salmo 23, donde dice Jehová es mi pastor. ¿Por qué tuvo que decir buen pastor? Porque los otros hombres que estaban ahí presentes, recuerde el escenario, saduceos, fariseos, sacerdotes, eran malos pastores. Entonces Jesucristo le dice, yo soy el buen pastor. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, mis hermanos, porque es importante que usted entienda desde ahora, le digo, porque esto va a continuar el próximo domingo. Le voy diciendo algo muy importante. Cuando aquí se habla de pastor, no se está hablando tanto del que dirige una iglesia, como hoy en día se usa la palabra pastor. Entiéndase que en ese entonces no habían iglesias todavía, por si acaso. No existían iglesias. Cuando se habla de pastor, se está hablando de un gobernante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a los reyes se les llamaba pastores. Así se le llamaba a los reyes. Es por eso que hasta hoy en día, cuando a alguien se le nombra en algún país donde existen reyes o reinas, se les da una varita. Todos hemos visto que se le da una varita, es un bastón. Ese bastón, esa varita, justamente viene según la tradición, la historia, que se le daba como los pastores utilizan. Los pastores utilizan una vara para trabajar en el campo cuidando las ovejas. Entonces, por eso se le da a un gobernante el título de pastor. A los reyes se le llamaba pastores. Entonces, es necesario decir esto, hermano, porque usted no vaya a estar pensando que aquí se está hablando del pastor de una iglesia. No es eso. Ahora, cuando el Señor denuncia a los falsos pastores, tampoco está denunciando a los pastores de iglesias. Está denunciando a los líderes religiosos, está denunciando a los líderes civiles que gobernaban al país de una manera mala, de una manera engañosa, sin respetar lo que la palabra de Dios dice. A eso se refiere. Entonces, cuando Cristo va a decir, como vamos a ver el próximo domingo, cuando Él dice, yo soy el buen pastor, Él está diciendo, yo soy el buen líder, yo soy el buen gobernante, yo soy el buen rey que les dirige a ustedes. Eso es lo que el Señor está diciendo. Bueno, primeramente, permítame decirle, porque vamos a ver del versículo 1 al 10 rápidamente, en el versículo número 6, aquí el apóstol Juan va a interpolar algo que él mismo dice, porque acá está hablando Jesucristo, pero Juan interpola algo que él mismo, lógicamente guiado por el Espíritu Santo, dice. Juan dice en el versículo 6, dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora, aquí usa Juan la palabra alegoría. Hermanos, es importante hablar un poquito de esta palabra alegoría, porque a veces se piensa que los hombres que escribieron la Biblia eran hombres ignorantes, eran hombres iletrados, y nada de eso es cierto. No eran hombres ignorantes, no eran hombres iletrados, eran hombres todo lo contrario, eran hombres conocedores de lo que escribían y de lo que decían. Muchos de ellos eran muy preparados, tan preparados que podían haber sido gobernantes de alguna nación. Pero aquí la palabra alegoría sencillamente se refiere a la figura de un lenguaje, del lenguaje que se habla, donde se dice algo, pero que no se tiene que tomar necesariamente en forma literal. O sea, se dice algo para ilustrar algo que se quiere comunicar, una enseñanza. Entonces, por ejemplo, Jesucristo cuando dice, yo soy la puerta, no tenemos que tomarlo literalmente, porque hoy en día nosotros en nuestra casa tenemos puertas, ¿verdad? Entonces, cuando usted escucha o lee la parte y dice, yo soy la puerta, nuestra mente, ¿dónde se va? Está pensando en una puerta, ¿sí o no? Pero eso no es así. Y entonces no tenemos que tomarlo en ese sentido.
Pero bueno, aquí rápidamente le menciono tres alegorías que Cristo va a usar que son claves de entender. La primera alegoría es la alegoría del redil, que eso lo menciona en el versículo número 1. En el versículo 1 va a aparecer la palabra redil. Y ahora, ¿qué es un redil? Hermano, un redil era sencillamente un corral que se hacía cerca o en una aldea o en un pueblo donde las personas se dedicaban al pastoreo de las ovejas o de las cabras también. Entonces, ese era un redil. El redil era un corral que se hacía, y hermanos, y los corrales en ese tiempo, por si acaso todavía no existían los alambres de cerca, de púa que se colocan hoy en día los corrales para delimitar un área. Los corrales se hacían de lo que se podía hacer. Se hacían de piedras, se hacían con troncos, se hacían con ramas, o a veces se agarraba, generalmente se buscaban ramas que tengan espinas y se iban colocando alrededor para delimitar un área y eso sea un corral. Ese era un redil. Ahora, ¿qué se hacía en ese redil? En ese redil, en las noches, se guardaban a las ovejas. Y bueno, y de eso vamos a estar hablando un poquito, ¿ya? Pero ese era un redil. Luego encontramos la otra figura que vamos a tocarla también, de la puerta. Ahora, y esto es importante de entender, ¿por qué Jesucristo, y en el versículo número 7, nos estamos adelantando, pero es necesario decirlo, ¿por qué Jesucristo dice, yo soy la puerta de las ovejas? Y otra vez repito, cuando nosotros hablamos de puerta, nuestra mente se va automáticamente a ese objeto, esa de madera. Bueno, acá en la iglesia tenemos de vidrio nosotros, ¿no? Bueno, de vidrio, de metal, lo que usted le ponga en la entrada de su casa. Pero ¿a qué se refiere cuando Cristo dice, yo soy la puerta? Bueno, los pastores en aquel entonces y hasta el día de hoy, una vez que habían durante el día llevado a las ovejas a pastar y llegaba ya el día que estaba declinando, entonces los pastores regresaban al pueblo con las ovejas y las llevaban al redil, o sea, las llevaban al corral. Ahora, los corrales, hermanos, eran corrales comunes, o sea, de toda la comunidad, de todos los que vivían ahí, ellos hacían un corral grande. Ahora, y no tenemos que pensar que ellos eran gente que tenían, vamos a decir, 1,000, 2,000 cabezas de ovejas, no, eran gente pobre, que tenían un grupo nada más de ovejas, y en un corral las metían todas. O sea, llegaba fulano con sus ovejas, digamos con sus 50 ovejas, las metía en el corral. Llegaba mengano con otras 100 ovejas, las metía en el mismo corral. Llegaba merengano con 80 ovejas, las metía en el mismo corral. Y así todo las metía en el mismo corral, en el mismo redil. Y luego, ¿qué sucedía? Entonces, generalmente se contrataba a una persona, que inclusive acá el Señor lo va a mencionar más adelante, cuando le llama el asalariado, que no era el dueño de las ovejas. Se contrataba a una persona que durante la noche cumplía la labor de vigilar a las ovejas, las cuidaba a las ovejas. Entonces, como habían colocado el cerco, entonces ellos tenían la tranquilidad de que las ovejas no iban a salir, pero también había el peligro de que vinieran ladrones que se pusieran por encima del cerco, o venían algunos animales salvajes que se podían meter, matar a una oveja e irse llevando una oveja. Entonces el vigilante estaba ahí permanentemente cuidando a las ovejas durante la noche, pero en cierto momento el vigilante, él mismo se echaba a la entrada del redil. O sea, a la entrada, el hombre se echaba, dormía en la entrada, atravesado, y nadie podía entrar ni salir. Entonces el vigilante se convertía en la puerta. O sea, no había una puerta como nosotros lo pensamos, sino que el vigilante se echaba en la puerta a dormir, o ahí dormitaba, ahí estaba sentado tomando su tecito, yo no sé algo, durante la noche, y él fungía la labor de puerta. Y nadie podía entrar ni salir. Es por eso que Cristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, ¿usted entiende entonces? Porque usted diría antes, ¿no? Pensando en nuestra perspectiva, siglo XXI, Lima, Perú, usted diría, ¿no? ¿Por qué el Señor hizo una puerta, no?
seguramente hay que tocarlo a Jesús, ¿no? No, hermano, no era eso, sino que el Señor lo decía desde la perspectiva de la costumbre que había en la época. Luego viene la otra figura que Cristo va a usar bastante en este capítulo 10 de San Juan, de las ovejas. Hermanos, las ovejas aprenden desde pequeñas a seguir al pastor. Ahora, y algo muy importante, hermanos, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, como Lima, Perú, o en el Perú, el pastor allá en Palestina, allá en Israel, donde se escribe esta porción de la palabra, o donde se escribe la palabra de Dios, hermano, el pastor va delante de las ovejas. O sea, el pastor camina y las ovejas le siguen al pastor. Ahora, el problema es que en nuestro contexto peruano es a la inversa. El pastor va detrás de las ovejas para arriarlas, ¿no? Al golpe, bueno, al estilo peruano, ¿no? Camina, una piedra, no te salga de camino, no. Y ahí van caminando, ¿sí o no? Pero en ese lugar de allá del mundo, hermanos, es a la inversa. Ahora, le va a parecer extraño esto a usted, pero mira, usted recuerda que en el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Bueno, no vamos a explicar todos los detalles, pero la vara servía para golpear y el callado servía para guiar a las ovejas. Pero ya que el pastor iba adelante, usted sabe lo que el pastor hacía con el callado. Agarraba el callado y cuando caminaba el pastor por la tierra, toda la tierra, no había veredas, no había pista, nada, iba con su callado, iba como cuando uno usa un bastón, lo coloca en la tierra, camina, ¿verdad? Lo coloca en la tierra y camina. Yo estaba practicando con mi bastón y dije, de repente ya voy a tener que comenzar a usar bastón, ¿no? Pero bueno, entonces el pastor iba dejando una marca en el suelo con el bastón, con el callado. ¿Y usted qué cosa cree que ocurría? Por eso le digo, no lo va a creer usted, pero eso ocurre hasta el día de hoy allá. Las ovejas iban siguiendo el huequito que dejaba en la tierra el callado del pastor. Así es, hermanos. Parece increíble, ¿no? Pero para eso también les servía el callado a los pastores en aquel lugar. Así que hay toda una figura aquí que se utiliza, como dice en el versículo 6, una alegoría. Eso es lo que se utiliza. Ahora sí entremos rápidamente al sermón, porque ese no es el sermón todavía, ¿ya? Ahora, mire usted lo que dice en sus notas. En su nota dice ahí, hay un progreso en la relación entre Jesús como la puerta y sus ovejas, que oyen su voz. Esto se expresa en 4 niveles. Ahora, esto me hace pensar en estos niveles de la relación, la intimidad de Jesús con sus ovejas, en este caso, en Juan 10, me hace pensar lo que más adelante en el capítulo 15 Jesús va a hablar cuando Él dice, yo soy la vid verdadera. También ahí hay un progreso en la relación, en la intimidad entre Jesús y sus ovejas o sus seguidores. Hermano, eso también existe en la humanidad. Conforme nosotros nos vamos conociendo, comienza a haber más familiaridad, comienza a haber más intimidad, ¿verdad? Entonces ya uno se trata con más soltura y todo porque somos hermanos, somos amigos. Lo mismo ocurre aquí. Conforme va creciendo nuestra relación con Jesucristo, vamos pasando de un nivel a otro. Y eso es lo que Cristo quiere. El Señor quiere que nuestra relación con Él vaya creciendo cada día más y sea una relación más íntima. Así tiene que ser, queridos hermanos. Por ejemplo, algo que, no sé, yo noto que algunos pastores tienen y a mi criterio es yo diría, para mí no es correcto y digo, no, yo no estoy de acuerdo. Tampoco es pecado, ¿no? Pero no estoy de acuerdo. Es cuando algunos pastores oran, por ejemplo, y hacen una oración a Dios. No sé si usted ha visto que algunos pastores lo tratan a Dios de usted. Dicen, usted Dios, usted Padre, ayúdenos, usted Padre bendígame. No sé si ha oído alguno que hablan a Dios de usted. Bueno, para empezar,
En la Biblia no existe eso, por si acaso. En la Biblia siempre existe una familiaridad con Dios de tratarlo de tú. Ahora, por ejemplo, ¿cómo nosotros tratamos a papá y a mamá? Con respeto, pero le decimos tú, ¿sí o no? Todos le decimos tú a papá, le decimos tú a mamá. Bueno, salvo que usted en vez de tener una mamá tenga un ogro o no por mamá, o un papá que tenga un ogro y papá no quiere que le trate de tú, le dice, no me trate de yo, trátame de usted, ¿no? Bueno, no. Pero yo creo que todos queremos que nuestros hijos tengan intimidad con nosotros, ¿verdad? Y todos nosotros le decimos a nuestro padre tú, a la mamá tú. Inclusive en la Biblia recuerde que al padre en el libro de Romanos capítulo 8 se le llama Abba, Padre. ¿Y usted sabe lo que quiere decir la palabra Abba? No estamos hablando del grupo musical Abba, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Abba, hermano, quiere decir papito. Creo que en inglés es daddy, ¿no? Daddy, el daddy, así. Entonces, algo así es, papito. Ya, así es. Entonces, imagínense, si Pablo le está diciendo a Dios, papito, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos tratar a Dios así, verdad? Entonces, a Dios tiene que usted tratarlo con familiaridad, con intimidad y decirle Padre. Y eso es lo que estamos viendo aquí o estamos comenzando a ver. Bueno, entonces, el primer nivel para nuestra relación con con Jesucristo es, si escuchas su voz, abre la puerta. Si escuchas su voz, abre la puerta. Y ahí en el capítulo 10, donde estamos, en el versículo número, y vamos a ir leyendo rápido porque el tiempo nos está ganando, versículo 1 al 5 dice así, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y luego viene y dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Intimidad. Las ovejas conocen al pastor y el pastor conoce a sus ovejas de tal manera que dice el versículo 3 que él las llama por nombre. Luego el versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Claro, en el caso peruano no va delante, va atrás, ¿no? Dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Han oído la voz del pastor y van detrás del pastor. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Fíjese, otra vez en el versículo 5 dice, no conocen la voz de los extraños. Hace un momento yo les contaba que cuando llegaba la noche, todos los pastores de esa aldea o de ese pueblo metían las ovejas en el mismo corral. Ahora, y el asunto venía al día siguiente, cuando querían sacar sus ovejas, ¿cómo hacían? A las ovejas no se le pone una marca como al ganado, donde agarran un fierro caliente al ganado y le ponen una marca, ¿no? No se puede hacer eso con las ovejas. Entonces, ¿cómo se conocía a las ovejas? Todas las ovejas son iguales. Usted no va a llegar y va a decir, mis ovejas son blancas, ¿no? Todas las ovejas son blancas, ¿no? O mi oveja tiene pelo. Todas las ovejas tienen pelo, hermanos míos. Mi oveja tiene 2 orejas. Todas tienen 2 orejas. Entonces, ¿cómo se podía reconocer las ovejas? Hermanos, las ovejas crecían oyendo la voz del pastor. Y cuando el pastor llegaba en la mañana a recoger a sus ovejas para sacarlas a pastar, el pastor sencillamente las llamaba, como dicen, las llama por nombre, dice en el versículo 3. En el versículo 3 dice que el pastor llama a sus ovejas por nombre y las saca. Bueno, por eso digo, parece increíble, ¿no? Pero los pastores en esa parte del mundo llegan a la puerta del redil y comienzan a llamar, a ver, las ovejas, a ver, fulanita, venga, sutanita, venga, estrellita, ven, orejona, ven, patitas, ven, y para aquí comenzaba a llamar una por otra, y todas conocían la voz del pastor y salían del redil, hermanos, para seguir al pastor. Imagínense eso, lo que hacían, ¿eh? Todas conocían la voz del pastor de las ovejas. Eso me ocurrió una vez, yo estaba en cierto lugar y estábamos hablando ahí con algunas personas y era un lugar un poco cerrado y entonces yo estaba hablando ahí, ¿no? Y yo estaba terminando de hablar, ya había terminado de hablar y en eso entra una persona, una dama y me dice, ¡ay,
yo sabía que era el pastor Hidalgo, porque yo pasé por aquí y escuché su vocecita y dije, ese es el pastor Hidalgo. Y yo le dije, ¿qué hermana? ¿Yo grito tanto? Sí, pastor, me dijo, ¿no? Y estoy aprendiendo a no ser tan gritón ya, ¿no? ¿Ok? Ahora, en el libro del Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 20, se sigue hablando aquí de la voz. Y ojo, hermanos, y este versículo siempre se utiliza para el evangelismo y no está mal usarlo para el evangelismo, pero este versículo no le habla a la gente inconversa, sino le está hablando, si usted mira, le está hablando a la iglesia. Y a la iglesia el Señor le dice así en el 3:20 de Apocalipsis, le dice, he aquí, yo estoy a la puerta, ojo, pienso otra vez en el redila. El pastor se para a la puerta y llamo. Ok, ¿lo va entendiendo ahora? Y llamo, dice, ¿no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otra vez está hablando de oír la voz del Señor. Ahora, en el libro de Hebreos, anote la cita, por favor, porque el tiempo corre, en el capítulo 3, versículo número 7 y 8, Hebreos 3, 7 y 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice. Hermano, la palabra de Dios, vez tras vez, nos habla de oír la voz del Señor. Ahora, en sus notas, hay una frase ahí que tenemos que completar bajo el nivel 1 donde dice así, la voz del Señor nos la hace escuchar el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Ahora, ¿y cómo oímos la voz del Señor? Ah, pastor, la voz del Señor la oímos cuando estamos durmiendo, ¿no? Cuando estoy durmiendo escucho la voz del Señor. O si no, pastor, cuando estoy orando estoy esperando oír una voz del cielo que me hable. No, hermano, por si acaso. La voz del Señor nos la hace escuchar el Espíritu Santo por medio de su palabra escrita. Por medio de su palabra escrita. ¿Qué quiere decir eso? De que podemos hoy en día oír la voz de Dios. Sí, podemos. ¿Cómo? Por medio de la Biblia. Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, memorizando la Biblia, y memorizando la Biblia, que es un ejercicio que hoy en día muy poco se practica, pero memorizando la Biblia, Dios nos va a hablar y así vamos a oír, vamos a escuchar la voz del Señor, queridos hermanos. Hermano, entonces Dios nos habla y como dice el primer nivel, si escuchas su voz, abre la puerta. Y esto quizás tiene que ver mucho con la salvación, ¿verdad? Esto tiene que ver con el recibir a Cristo en el corazón. El segundo nivel, vamos al segundo nivel. Al abrir la puerta, sigue de cerca a Jesús. Sigue de cerca a Jesús. Y algo de lo que está aquí, ya hemos hablado un poquito, así que podemos avanzar aquí este segundo nivel un poquito más rápido. Pero este segundo nivel tiene que ver mucho con la alegoría que estábamos hablando hace un rato. Y lo primero que vamos a decir ahí, dice, número 1, Jesús es la puerta. Jesús es la puerta. Como dice en el versículo número 7, ¿verdad? En el versículo 7, Cristo mismo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y luego hemos dicho que en el versículo número 1 se habla de un redil y luego en el versículo 16 también se habla de un redil, dice el Señor Jesucristo, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces ahí tenemos que preguntarnos, en ese momento histórico que Jesús le está hablando a los líderes judíos que están ahí presentes, hermano, ¿quién es el redil? El redil, hermanos, es la nación judía. El redil es la nación judía. Porque el Señor le está hablando a los judíos y le dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, hay otro redil. Ahora, ¿cuál es el otro redil? El otro redil, hermano, es la iglesia. El otro redil es la iglesia. Pero aquí en el número 2 usted tiene que poner, el redil es la nación judía. Cuando Cristo comienza a llamar que salgan de ese redil.
Y porque Él va a formar otro redil, como dice en el versículo 16. En el versículo 16 Cristo dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, dice. Ahora, ahí algo le comento a ustedes. Por ejemplo, hace años surgió un movimiento a nivel internacional usando este versículo donde Cristo dice otras ovejas, y surgió un movimiento de apoyo a los homosexuales, a las lesbianas. Y dice que Cristo tiene otras ovejas, y las otras ovejas son los homosexuales y son las lesbianas. Y hay iglesias que se llaman iglesias las otras ovejas. No me inviten, por favor, ¿eh? No quiero ir ya a esas iglesias. Pero luego en este versículo 16 también habla de otro redil, porque dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, se entiende que hay otro redil. Y ya les dije yo, el otro redil que acá se refiere en el versículo 16 es la iglesia. Porque el primer redil es Israel, que Cristo está llamando que salgan de ese redil del judaísmo, que era una religión que tenía muchas cosas falsas, el judaísmo. Estamos hablando del judaísmo, ¿ah? Entonces Cristo llama y dice, salgan de ese redil, porque Él está formando otro redil que es la iglesia. Pero hay una secta, y déjeme acuñar y decirle, una secta falsa, estoy añadiendo eso, falsa, aunque no es necesario decir falsa, pero basta con decir secta, ¿no? Pero una secta falsa, hermanos míos, donde ellos dicen que ese otro redil es la iglesia de los mormones. Ellos dicen que Cristo, los mormones cuentan de que Cristo, dice que cuando Cristo murió y resucitó y luego ascendió a los cielos, dice que Cristo ascendió a los cielos, se despidió de los discípulos y cuando ya no lo veían, dicen que Cristo tapado con las nubes comenzó a volar y se vino a América del Norte. Y llegó a América del Norte, y en América del Norte dicen ellos que Él fundó la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Qué tal cuento, verdad? Y es por eso que ellos tienen otro libro que se llama el libro de Mormón, que dicen ellos que es la Biblia de América. Hermano, eso es falso. Ahora, si usted me dice, pastor, ¿usted lo ha leído? Hermano, yo lo he leído. ¿Y yo qué no habré leído, hermanos míos? He leído este libro de los libros del hinduismo, he leído el Bhagavad-gita, he leído a Swami Prabhupada, he leído a todos esos. Hermano, y es falso esa historia de que Cristo fundó en América la iglesia de los mormones. Eso es falso. Cuando aquí en este versículo 16 se habla de otras ovejas, está hablando de los gentiles. Y luego cuando habla de otro redil, está hablando de la iglesia. Cristo ha venido a llamar personas para formar el redil que ahora es la iglesia, hermanos míos. Ahora en sus notas, por favor, sigamos avanzando. Dice, Jesús comparó a los fariseos a ladrones y salteadores. Jesús comparó a los fariseos a ladrones y salteadores espirituales. El versículo número 1 dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, claro, no entra por la puerta, ¿verdad? Porque como no es de la casa, no es de la familia, entonces dice, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea, es un delincuente, sencillamente. Y luego en el versículo 8 y en el versículo número 10 se sigue hablando de los ladrones, de los salteadores. Hermano, un ladrón sencillamente se lleva en secreto lo que no le pertenece. El ladrón jamás dice, te voy a robar tal día, tal hora, ¿verdad? Todos tenemos que estar alerta siempre contra los ladrones. Ahora, un salteador es lo mismo. Un salteador es alguien que asaltaba en ese tiempo en los campos y luego se iba a los rediles en las noches para meterse y llevarse las ovejas para venderlas. Ese es un ladrón. Ahora, estos líderes eran falsos líderes espirituales. Y eso es lo que Cristo está denunciando, porque recuerde que en el capítulo 9, estos líderes espirituales que también gobernaban la nación en el área civil, estaban condenando al hombre que había sido sanado y lo están condenando a Jesucristo. Y Cristo sencillamente los mira a ellos y le dice, ustedes son falsos, ustedes son delincuentes, porque le dice ladrones y salteadores.
Luego, más adelante, y eso veremos el próximo domingo, Cristo va a decir, sin embargo, yo soy el buen pastor de las ovejas. En su nota, sigamos, número 4, dice, Jesús quiere guiar tu vida. Jesús quiere guiar tu vida. Jesús quiere guiar tu vida. Porque el versículo número 3 y versículo número 4 que ya hemos leído, dice así, a este abre el portero, acá hay un portero que abre el redil al pastor, y según se dice teológicamente, el portero es Juan el Bautista, que inició el ministerio, y Juan el Bautista es el que presentó a Cristo a la nación de Israel. Y Juan el Bautista viene a ser el portero. Y dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Hermano, las ovejas siguen al pastor, y eso es lo que Cristo quiere hacer con nuestras vidas. Cristo quiere que le sigamos a Él. A veces las personas están desorientadas. Bueno, hay personas que realmente, yo le digo, se despiertan un día y no saben qué hacer. No saben qué será de su vida. No saben cuál es el propósito de su existencia. Pero cuando usted viene a Cristo, su vida puede y tiene sentido. Y el primer sentido es seguir a Jesucristo. Y le voy a decir, después de 50 años de cristiano, hermano, le voy a decir que seguir a Jesucristo es bastante en la vida de una persona. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Y luego en el versículo número 10, Cristo dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora es interesante que Cristo dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y luego más adelante en otra parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, Cristo compara su segunda venida, dice, como ladrón en la noche, ¿verdad? Y aquí Él está denunciando a los ladrones, pero luego más adelante Él va a ser comparado con un ladrón. Pero dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted siente que no tiene vida, puede tener vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Alguien hace años me dijo, estaba conversando conmigo hace años y me decía, para mí la fiesta de Navidad es una fiesta muy triste. Para mí nadie debería celebrar Navidad, me decía la persona. Y yo le decía, bueno, no seas un Grinch, también le decía, ¿no? No porque, y me contó lo que le había ocurrido, todo, no le digo, yo lamento tu desgracia, le decía, porque le había ocurrido una desgracia. Pero no porque te ocurrió eso, quiere decir que todos no van a celebrar la Navidad, ¿verdad? Y más bien ahora en Cristo nuestras vidas tienen que cambiar. Y yo le hablé a esa persona y le decía, ahora en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Si antes teníamos una vida amargada, ya no sea una persona amargada. ¿Cuántos amargados hay acá? ¿Ah? No lo señale, por favor, no lo miren. No lo miren, no lo señale, deje que solo confiese su pecado, ¿ya? Correcto. Entonces, ¿cuántos amargados, cuántas amargadas hay aquí? No la mire, por favor, yo no estoy mirando a nadie, ¿eh? ¿Ya? Pero si usted es una persona amargado o amargada, usted siga a Cristo. Y su vida va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque Él ha dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay mucha vida en Cristo, ¿verdad? Tercer nivel, conforme seguimos avanzando en nuestra relación con Cristo. Al seguir a Jesús, sométete a Él completamente. Al seguir a Jesús, sométete a Él completamente. Así como cuando la esposa tiene que someterse al esposo, ¿no? Sométete. ¿Qué dicen mujeres? Y yo siempre digo, ¿no? Así como Benny, no está su foto de Benny, ¿no? A veces me pone la foto de Benny. Así como Benny, le digo, obedecía al pastor Fernando. Se sometía, le digo, ¿no? Yo siempre digo en broma, Benny, bastaba que yo la mirara para que Benny supiera lo que tenía que hacer. Y Benny bajaba la cabeza y decía, sí, señor, le digo, ¿no? Le digo, ¿no? Sí, vamos con lo nuestro. Ha ido más, hermana, ¿ya? Sí, ¿no? Entonces,
cuando usted comienza a seguir a Jesús, tiene que someterse a Él completamente. Ahora, el Señor está hablando de una puerta. Ahora, ¿qué significa esta puerta? La puerta significa separación. Separación. Ahora, porque Jesús está llamando a las personas a Él, Jesús los está llamando a Él, vengan, le dice, vengan a Él, y las está llamando para que tengan vida y vida en abundancia. Pero resulta que tristemente, no todas las personas van a responder al llamado, ¿verdad? Resulta que tristemente no todas las personas responden al llamado de venir a Cristo. Entonces ya desde ese momento se produce una separación. Ahora, usted va a entender entonces por qué Cristo en una parte de su ministerio, Él dijo así, yo no he venido a traer paz a la tierra. ¿Qué dijo? Yo he venido a traer espada. Yo he venido a poner al hijo contra el padre, a la nuera contra la suegra. Bueno, que siempre están en conflicto la nuera y la suegra. Eso ya, sigan a Cristo, no siempre hay bronca entre suegra y nuera, ¿verdad? Siempre, todo eso es normal ya. Pero Cristo ha venido a traer, dice, espada, separación. Ahora, ¿por qué? Porque cuando uno decide entrar por la puerta de la salvación, ya se produce una separación de por sí. ¿Usted recuerda ese viejo corito que dice, una sola puerta hay, mas son sus lados dos? Y luego dice, yo estoy adentro y tú, ¿dónde estás? Hay una separación, ¿sí o no? Porque usted está adentro, salvación, y el otro está afuera, aún sin salvación. Y si muere así, está condenado. Entonces, por eso, la puerta significa separación. Ahora, en sus notas, seguir a Jesús tiene por costo una separación de otras personas que no desean seguirle, Porque en este mismo capítulo, en el capítulo 10 de San Juan, donde estamos, en el versículo número 19, mire usted, Jesús está terminando aquí todo su discurso de la puerta, de las ovejas, que Él es el pastor y todo. Y mire lo que dice en el 19, dice, volvió a haber, porque antes ya había ocurrido, dice, volvió a haber disensión, o sea, división, separación entre los judíos por estas palabras. Porque si usted sigue leyendo el 20 y el 21, algunos decían, este es el Mesías, otros decían, no, este no es el Mesías. Entonces había gente que aceptaba a Jesús de Nazaret como el Mesías, y había gente que rechazaba a Jesús como el Mesías. O sea, había gente que entraba por la puerta y había gente que no quería entrar por la puerta. Así que había una separación, hermano. Cristo siempre produce una separación, una división. Luego en su nota dice, Jesús quería que las personas cambiaran sus planes por los planes de Dios. Jesús quería que las personas cambiaran sus planes por los planes de Dios. Hermano, eso es lo que significa someterse a Jesús. O sea, cambiar sus planes por los planes de Dios. Eso significa someterse a Jesús. Permitir que Dios dirija su vida. Cuando usted dice, sí, yo voy a seguir a Jesús, entonces, ok, ahora ya no más tus planes, sino los planes de Jesús. Ya no más tus ideas, sino ahora las ideas de Jesús. Ya no más tus metas, sino las metas de Jesús. Eso significa someterse a Jesús. Cuarto y último nivel, nivel número 4. Al someterte a Jesús, descansa en Jesús. Al someterte, descansa en Jesús. Cuando usted se somete al Señor, usted tiene que descansar en Él. Ahora, acá hay algo que quizás podríamos hacer memoria nada más porque no hay tiempo de ir al libro de Salmos sobre todo, pero en el libro de los Salmos se nos habla bastante de descansar, se nos habla bastante dice, siéntate. También aparece la palabra espera.
Hermano, lo que ocurre es que cuando uno decide confiar en Dios, uno tiene que aprender a sentarse, uno tiene que aprender a esperar, uno tiene que aprender a descansar, o sea, uno tiene que aprender a confiar en el Señor. A eso se refiere cuando aquí se habla de descansar en Jesús. Si usted decide someterse a Jesús, usted tiene que aprender a descansar en Jesús. Y eso es importante, queridos hermanos. Y le voy diciendo algo, descansar en Jesús, hermanos, es un ejercicio diario, constante en nuestras vidas, aprender a descansar en Jesús. En el capítulo número 10, en el versículo número 9, dice, yo soy la puerta. Y este versículo, hermano, lo vamos a dividir, como usted tiene ahí en sus notas, en tres partes. Mire usted, primero vamos a poner ahí salvación. O sea, al entrar por la puerta usted va a hallar, lo primero que usted va a hallar es salvación. Lo primero que usted encuentra al entrar por la puerta que es Jesús, usted encuentra salvación. Como estábamos hablando al comienzo en el nivel número 1, salvación, hermanos míos. Usted oye la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a la salvación en Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo y nada más que en Cristo se encuentra salvación. Lo segundo que usted va a encontrar cuando usted decide entrar por la puerta, usted va a encontrar protección. Protección. Porque el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, lo que acabamos de mencionar, salvo, y luego dice, y entrará y saldrá. Dice, entrará y saldrá. Hermanos, solamente las ovejas que reconocen a su pastor pueden entrar y salir, porque tienen un pastor que les protege, nada más, les protege, les cuida. Y luego lo tercero que usted va a encontrar cuando usted decide entrar por la puerta, lo tercero es provisión, porque la última parte del versículo 9 dice, y hallará pastos. O sea, lo que uno va a encontrar al entrar por la puerta de Jesús, lo primero que usted va a encontrar es salvación. Lo segundo que usted va a encontrar es protección. Y lo tercero que usted va a encontrar es provisión. O sea, alimentos. Alimentos, hermanos míos. Y eso es lo que todos nosotros buscamos en el área espiritual. Nosotros buscamos alimento espiritual. Enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando uno decide entrar por la puerta de Jesús, uno va a tener esa seguridad. Encuentro salvación, encuentro dirección, encuentro protección, encuentro provisión, encuentro todo lo que necesito. Usted recuerda cuando en una parte de su ministerio la Biblia dice que Cristo miró las ovejas que estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Así miró Jesús a las multitudes. Estaban desamparadas como ovejas sin pastor, no tenían quien las guíe, no tenían quien les dé alimento, no tenían quien les provea seguridad, no tenían salvación, no tenían absolutamente nada. Pero si ahora usted está en Cristo, usted lo tiene todo. ¿Qué dice? Amén. ¿Verdad? Todo lo tenemos en Cristo, hermanos. Absolutamente todo. No nos falta absolutamente nada. Y todo lo tenemos en Cristo, ¿verdad? Y gracias a Dios por lo que Él nos da. Él nos da todo. Lo segundo que vemos ahí en el nivel número 4 es, usted decida ser una oveja del Señor. Usted decida ser una oveja del Señor. Usted tiene que decidir ser una oveja. Mire usted que en el redil se guardaban, aparte de las ovejas, se guardaban también las cabras. Usted sabe cuál es la característica de una cabra, ¿verdad? Las cabras, las ovejas también lo son, pero las cabras son más todavía. Las cabras son tercas, testarudas, desobedientes. Las cabras no entienden. Las ovejas, hermano, las ovejas atacan al pastor. ¿Usted ha visto una oveja que ataque? Sí, por si acaso. Las ovejas atacan al pastor. Y pregúntemelo a mí, pregúntemelo al pastor Martín cuántas veces acá las ovejas de Palma Real nos han atacado, ¿no?
se han abalanzado sobre nosotros. Pero, hermano, las cabras con más ganas atacan también a los pastores. Entonces, usted tiene que decidir qué va a hacer. ¿Una oveja o una cabra? Y esto me hace recordar su famoso sermón del pastor Martín, que siempre lo molesto, ¿no? Chancho y gallina. Y el pastor Martín dijo, no, usted decida qué va a hacer, chancho o gallina. Yo estaba ahí pensando, ¿qué cosa voy a hacer yo, chancho o gallina? Y me decidí quedarme como chancho. El pastor Martín hace años predicó un sermón así, pues, y donde él contó una historia y él decía, ¿no? Usted decida qué va a hacer, decía, chancho o gallina. Y así hablaba él, ¿no? Y entonces yo le digo, yo decidí quedarme chancho, dije, ¿no? Pero por eso usted decida qué va a hacer, una oveja o una cabra. Y ahora, hermanos, por eso le digo, usted decida ser una oveja. Ahora, en el capítulo 10, en el versículo 27 y 28, mire usted, dice, recuerde que estamos hablando que todo esto es un solo discurso, le dije, todo esto está entrelazado y está ahí una cosa y otra cosa sobrepuestas, ¿ah? En el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo que estábamos hablando, ¿recuerdan? El pastor se para a la puerta del redil y llama a las ovejas. Y las ovejas conocen la voz del pastor y salen porque es su pastor y van detrás de ellas. Entonces deciden seguir a su pastor. Y el Señor dice que a esas ovejas, en el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna. Qué bueno, ¿verdad? Decido ser una oveja del Señor y lo que voy a recibir, según el versículo 28, es voy a recibir vida eterna. Porque antes, lo único que una persona tiene, porque tiene algo, sí tiene algo antes de conocer a Cristo. ¿Y sabe qué es lo que tiene? Condenación eterna. Condenación eterna. Pero ahora, una vez que uno viene a Cristo, según lo que dice el versículo 28, uno tiene vida eterna. Ahora tengo vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Vida eterna en Cristo. Y el Señor redunda quizás en esto y dice el versículo 28, y no perecerán jamás. No hay muerte eterna, no hay segunda muerte para los que están en Cristo, no perecerán jamás. Y luego dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, qué precioso. Estamos seguros en las manos del Señor. El Señor nos protege en su mano. Es como un niño o una niña, pequeños. El niño o la niña siempre busca la seguridad de la mano de papá, de mamá, ¿verdad? Porque saben que en la mano de papá, de mamá están seguros. Y lo mismo ocurre para nosotros. El Señor nos da seguridad en su mano. Ahora, pero hay una advertencia, y ahí lo tiene usted en su nota. Dice, ¿cuál es la advertencia? Escuche la advertencia. Y déjeme decirle algo, que esto me hace recordar lo que mi papá nos decía a nosotros cuando éramos muchachos. Mi papá a nosotros, cuando llegábamos a cierta edad, a los varones, nos daba una llave de la casa. Nos decía, bueno, caballero, usted ya es mayor de edad, que por aquí, y usted es responsable de sus actos, y nos daba el discurso a cada uno, porque éramos 7 hermanos. Entonces, conforme cada uno iba llegando a cierta edad, mi papá nos daba una copia de la llave de la casa. Tenga usted. Pero dentro de todo había una advertencia que nos hacía. ¿Sabe cuál era la advertencia? Escriba ahí la advertencia. La puerta no siempre estará abierta. La puerta no siempre estará abierta. Es que papá nos decía, mire señor, usted tiene la llave para que pueda entrar, salir, hacer sus cosas, va a estudiar, trabaja, todo, ¿no? Pero por si acaso, decía mi papá, a las 10 de la noche máximo, yo por dentro pongo el cerrojo. Y por más que tuviéramos la llave, ya no podíamos entrar. Entonces mi papá decía, no siempre la puerta va a estar abierta, la puerta se cierra en cierto momento.
Bueno, aunque nosotros le hacíamos, papá tenga así la trampita, le hacíamos al viejo, pues, ¿no? Ya porque mis hermanos llegaban, los mayores, ¿no? Y nos llamaban a cierta hora, decían, Fernanda, ábreme la puerta. Y yo le decía, ¿cómo es? Después arreglamos, ya ahorita. Porque ya ahorita, ya. Y uno salía, ¿no? Papá está durmiendo. Y papá, cuando sabíamos que estaba durmiendo porque estaba roncando, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces, ya, listo. No pasó nada, ¿no? Ahora estamos confesando, ¿no? ¿Ya? Pero, hermano, la puerta no siempre estará abierta. ¿Usted recuerda, por ejemplo, a Noé? Todos recordamos a Noé, ¿verdad? ¿Qué recuerda usted de Noé? El diluvio, el arca. Bien. ¿Y durante cuántos años estuvo predicándole Noé a las personas? 120 años. Y muchos siempre dicen, y Noé fue el peor predicador porque aparte de su familia nadie más fue salvo, ¿no? 120 años predicando y solamente sus hijos, las esposas de sus hijos, su esposa de él, nadie más escuchó el mensaje y nadie más fue salvo. Vamos a decir esa iglesia de Noé, no todos los domingos cuando se reunían, ¿no? Solamente estaban unas cuantas personas nada más y nadie más fue salvo. Durante 120 años Noé estuvo predicando y diciéndole a la gente, viene un diluvio, viene aguas, por eso estoy construyendo este tremendo barco, esta arca. Y los animales comenzaron a llegar y 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 a llegar. Y la gente seguía oyendo el mensaje de Noé. Y la Biblia, ¿usted sabe cuál es el título que le da a Noé? Le da el título de pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Pregonero quiere decir predicador. Predicador de justicia. Y Noé predicaba y predicaba y predicaba y nadie le oía. Y Noé decía, entren al arca para ser salvos. Y nadie, aparte de su familia, entró al arca. Y la Biblia dice que cuando entraron al arca, llegó el momento cuando Dios le dijo, ahora sí, Noé, entra tú y tu familia al arca, porque ya habían entrado todos los animales. La Biblia dice textualmente en Génesis capítulo 7, versículo 16, Génesis 7, 16 dice, y Jehová cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta del arca. Y la Biblia dice que cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y esa puerta estuvo cerrada durante más de un año. Y después de más de un año de que pasó el diluvio, la Biblia dice que Dios volvió a abrir la puerta. Pero la puerta no va a estar abierta siempre. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Hoy usted tiene la oportunidad de la salvación. Hoy. Porque la Biblia dice, hoy es día de salvación. Pero, ¿qué será de mañana? Yo conocí a una persona que lamentablemente murió sin Cristo, allá en mi barrio, en Comas. Esta persona había oído el mensaje del Evangelio y decía, hoy no, hoy no, porque el pastor dice que hay que renunciar al pecado y yo no quiero renunciar todavía, un poquito más. El próximo domingo decía. Llegó el otro domingo y decía, hoy no, todavía no. El próximo domingo. Hermano, y un día yo checo al barrio y veo que lo están metiendo a su casa en un cajón. Se murió. Tristemente se murió. Sin Cristo. Porque hoy es día de salvación. No lo es mañana, no es el próximo domingo, no es el próximo año. Hoy es día de salvación. La puerta no va a estar abierta siempre. La puerta se cierra en algún momento. Y termino dándole este pensamiento que usted tiene ahí en sus apuntes. Al final dice, la indecisión es una decisión pasiva. La indecisión es una decisión pasiva. Claro. Si usted no toma ninguna decisión por Cristo, usted ya está tomando una decisión. Si usted no toma ninguna decisión, usted ya está tomando una decisión. Y usted está tomando la decisión de quedarse en sus pecados, vivir sin Cristo y aún posiblemente morir sin
Cristo. Él es la puerta, ¿verdad? Yo soy la puerta de las ovejas. Oramos, oramos, oramos. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por la Biblia, damos gracias, Señor, porque Jesucristo se nos presenta en este capítulo de San Juan 10 como la puerta de las ovejas, como el buen pastor. Gracias damos. Porque, Padre, en verdad tu palabra tiene tanto para guiarnos, enseñarnos, reprendernos, mostrarnos el camino por el cual debemos de andar, y te damos gracias. Y Padre, si en esta mañana aquí entre nosotros hubiera alguna persona que aún no ha tenido ese encuentro con Jesucristo como su Salvador, ese encuentro con Cristo como su pastor, aún esta persona quizás no ha pasado por la puerta de la salvación, Padre, permítenos en esta mañana extender esta invitación y decirle a usted que en esta mañana nos está acompañando, nos está oyendo de repente por la transmisión, que usted necesita de Cristo. Usted necesita de Cristo. Hoy en la noche, a la medianoche, todo el mundo va a estar celebrando Navidad, pero muchos van a celebrar Navidad sin Jesús. Y eso no tiene nada de bueno, ¿verdad? Es como celebrar un cumpleaños y no está presente el cumpleañero. Usted necesita de Jesús. ¿Quiere usted abrir su corazón a Cristo? Ábralo. Abra su corazón a Cristo. Pídale que Cristo entre a su vida. Pídale que Cristo entre a su vida. Y si usted toma esta decisión, puede acercarse a nosotros y hablar al final. Con gusto le vamos a atender. Gracias, Padre, damos. Gracias. Pedimos tu bendición, pedimos tu guía, pedimos que nos dirijas en todo momento. Oramos en Jesús. Amén.